Buenas noches, estamos aquí en la playa de Calafell y hoy estamos con una super invitada que tenía muchísimas ganas de que estuviera por aquí porque realmente es una persona que conozco de hace tiempo y admiro muchísimo. Ella es una chica que ya veréis que es muy joven, pero ha vivido muchísimas cosas. De hecho, ha vivido en muchos países distintos, es una persona que no ha parado en toda su vida, una persona muy inquieta. A nivel profesional, te has formado en Relaciones Internacionales y Administración de Empresa. Sí. Has estado trabajando en la Embajada Española en Perú, has estado trabajando en Bruselas ahora mismo, has estado 3 años. 3, sí. 3 añitos. Sí. En Bruselas, explica, es que yo con los nombres me lío bastante, entonces, ¿cómo se dice exactamente el trabajo en el que has estado en Bruselas? Vale, o sea, es la Cámara de Comercio Americana frente a la Unión Europea. Uh-huh. Y yo estaba como Content Advisor, como una persona que aconseja en el formato en el que tú pones un mensaje, no político, pero sí un mensaje que tú quieres promover como compañía. Vale, más adelante entraremos en ese tema que es bastante interesante, Vale. pero volvamos un poco a los inicios. ¿Por qué decides estudiar Relaciones Internacionales? Vale. Pues bueno, yo soy mitad colombiana, mitad española, pero bueno, nací en Colombia y desde pequeña me vine a España. Una vez en España estuvimos en Barcelona, en Madrid, y a los 12 años nos fuimos a Japón. Estuvimos en Japón 3 años y luego estuve otros 3 años en Estados Unidos. Y cuando terminé, o sea, cuando me gradué del colegio en Estados Unidos y tenía que decidir qué universidad, bueno, qué quería estudiar, me acuerdo un día estar flotando en la piscina reflexionando sobre qué quería hacer y me di cuenta de lo que más me gustaba que yo había hecho en la vida era el viajar tanto, era el conocer tantas culturas y el estar en tantos países y el ver mundo. Y qué mejor carrera para hacer eso que Relaciones Internacionales. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Tú que eres una persona que has recorrido bastante mundo, ¿qué es lo que te llama más la atención de viajar? Bueno, una cosa que me llama mucho, siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo al cambiar de país desde tan pequeña y países tan diferentes, es la facilidad con la que nos olvidamos que hay mucho más allá de ti. O sea, tú asumes que si tú llevas toda la vida en un solo sitio, creo que llegas a asumir que esta es la manera de hacer las cosas y ya está. Y una vez te adaptas a vivir en otro país, te das cuenta de que hay maneras igualmente válidas de vivir y de hacer las cosas. Y es una cosa que realmente solo puedes aprender al conectar con gente de otra parte, al realmente apreciar lo que es vivir en otros lugares. Y bueno, de hecho, la manera en la que yo me puse a pensar sobre esto, me di cuenta de esto, fue que yo estudié cuando estaba en España en un colegio católico. Uh-huh. Y cuando fui a Japón, mis amigos eran hindús, eran jains, que es un tipo de religión en la India, eran budistas, shintoístas, cristianos, ateos. Y yo, que había crecido siempre con monjas y curas, el ir a un colegio en el que, pues, incluso a un país, porque en Japón tú puedes escoger tu religión y mezclarlas, tú puedes decir que oficialmente eres cristiano, budista, shintoísta. Entonces, el salir de una burbuja en la que Jesús ante todo y darte cuenta de que hay millones de maneras de ver el mundo. Entonces, es una cosa que aprecio muchísimo y que creo que vale mucho la pena descubrir. ¿Tú crees, por ejemplo, que tu manera de pensar hoy en día está de alguna manera hecha o concedida gracias a las diferentes culturas que has podido vivir? ¿Crees que eso te ha hecho mejor, el hecho de vivir en sitios distintos? No, o sea, no sé si mejor. O sea, yo creo que una persona que siempre ha vivido en el mismo sitio es igualmente
válida, es también maravilloso el poder tener unas raíces y toda tu vida en un mismo sitio. Pero sí que creo que definitivamente ha cambiado quién soy y que no sería la misma persona si no hubiera tenido estas experiencias. Y por muy difícil que pueda ser tener tu corazón partido en miles de piezas diferentes en lugares muy lejanos, no lo cambiaría por nada. O sea, creo que el vivir en tantos sitios y el vivir tantas experiencias es una manera muy bonita de vivir el mundo. Uh-huh. Y ahora que has acabado con la palabra mundo, te preguntaría yo ahora, ¿cómo ves el mundo? Esto es una pregunta incluso política. La verdad es que, bueno, últimamente he perdido la fe un poco en el mundo, creo. Han habido momentos en los que, sobre todo en este año, he visto como el mundo bastante de manera muy negativa, y creo que también si te fijas en la política, si hablas con gente de diferentes sitios, o sea, mucha gente se queja de la política española, pero le acaban de pegar un tiro probablemente presidente americano, o te vas a países en Asia y están en guerra o son dictaduras, o si te pones a reflexionar sobre pues las injusticias del mundo, acabas bastante triste. Creo que el mundo está en una situación muy complicada, pero creo que es cuando más se necesita tener una visión un poco positiva, o unas ganas de cambiar las cosas y no solo quejarte o no solo maldecir porque las cosas están mal, sino realmente pensar más sobre qué puedes hacer y cómo puedes hacerlo, que solo estar reflexionando sobre lo difícil que está todo. Uh-huh. Y por ejemplo, en tus experiencias a la embajada española en Perú, ¿qué pudiste aprender ahí? ¿Qué viste? ¿Qué te llamó realmente la atención? Bueno, yo estaba trabajando con el consejero cultural, así que el enfoque era bastante cultural. Era el ámbito pues de los músicos, artistas, bailarines, actores peruanos, pero ligado mucho a la política del país. Y en ese momento Perú estaba bastante complicado en el ámbito político, entonces era muy interesante. Pero creo que lo que más me gustó aprender de ahí fue ver lo ligado que está la cultura. O sea, es una cosa que vemos como un pasatiempo, el ir a un museo o el escuchar música, pero realmente lo ligado que está el ámbito cultural al ámbito sociológico y político de la identidad de una persona y la identidad de una comunidad. Realmente fue una experiencia súper increíble, y ver el ámbito de la vida diplomática fue inspirador. La verdad es que estoy súper agradecida por esa experiencia. ¿Y qué país te ha llamado más la atención? O sea, ¿de los que he estado, de los que quiero ir? De los que has estado. Vale. Por cualquier cosa, ¿eh? Es decir, ¿cuál te ha gustado más por la manera de ser de las personas, o cuál te ha llamado más la atención por, no sé, por la situación a nivel de clima, o no sé, o a nivel cultural? Por ejemplo, si tuviera que preguntarte por el país quizá que te ha chocado más, ¿recuerda alguna experiencia que me has contado por la India? Justo estaba pensando en eso. Vale. O sea, sí, yo, el país que de lejos más me ha chocado, o sea, yo he viajado y he vivido en muchos sitios, pero hace poco fui a la India para la boda de un amigo y estuvimos ahí bastante tiempo, un grupo de amigos de Bruselas. Realmente yo pensaba que estaba preparada para un choque cultural semejante. O sea, pensaba que yo, después de ver un poco de mundo, estaría preparada para algo así, pero realmente creo que no lo estaba. O sea, creo que es un país que que ha tenido cosas maravillosas y que probablemente las tenga todavía, pero que está teñido por cosas muy complicadas.
y que son vidas muy complejas, que sí, que hay gente que tiene unas vidas maravillosas, pero la mayor parte de la población vive en circunstancias realmente asombrosas, o sea, escalofriantes incluso. Aún así es fascinante cuando lo comparas un poco con la posición que tiene India en el mundo. O sea, tú ves cómo funciona la sociedad india y dices, es que no sé cómo es un país realmente estructurado con el desorden que hay, y luego ves que económicamente es una de las potencias mundiales. Ese contraste es realmente, yo lo sigo sin entenderlo, pero luego de otros países, por ejemplo Japón, yo creo que fue el que más me ha impactado en cuanto a la persona que soy, porque pues me llegó en una época muy vital, o sea, de los 12 a los 15 años creo que estás cambiando mucho. Y el país al que veo con más cariño ahora mismo yo creo que es Colombia, que es lo que me está tirando para volver ahora mismo. ¿Qué te gusta más de Japón? ¿Qué es lo que te gustó más? La originalidad como país. Cuando fui, que era 2010, Japón estaba todavía bastante cerrado, el 98% de la población era japonesa, o sea, tener el 2% de población forastera es un porcentaje muy poco cuando lo comparas con cualquier otro país. Entonces era como muy auténtico. También es porque Japón estuvo cerrado básicamente 2 siglos al resto del mundo, entonces ha mantenido muchísimo su esencia, pero fue llegar y ver como otro mundo completamente diferente. Ahora tú tienes, pues sí, restaurantes japoneses en todas partes, ahora hay una obsesión muchísimo con la cultura japonesa, hay gente que sabe muchísimo, pero cuando yo era niña y cuando yo fui, tú decías Japón y la gente era como, Dios mío, qué tierra lejana más inconcebible. Entonces esa esencia que se ha mantenido durante mucho tiempo me parece lo más especial. Creo que se está perdiendo, pero es lo que yo más he apreciado. Cuando eres pequeña y cambias tanto de ambientes, de zonas en las que vives y tal, ¿cómo lo gestionas eso? ¿Crees que entiendo que ahora como adulta que eres ya lo valoras muchísimo por todo lo que te ha dado, pero en ese momento? Creo que es más fácil cuando eres pequeña que ahora. O sea, ahora te planteas muchas cosas y preguntas existenciales que cuando eras niño no te planteabas. No sé, cuando yo era niña mis padres me dijeron, nos vamos a Japón, y yo, vale. No, o sea, no te lo piensas mucho en ese momento. Fue más adaptarme, aprender inglés. Yo siempre he sido una persona muy social, hacer amigos como que nunca fue tampoco un problema. Creo que es más mediante te vas haciendo más mayor. Lo que cuesta es darte cuenta de que tú no tienes un hogar, que no tienes como una base, o al menos en mi caso, y eso es muy difícil cuando ves lo importante que es realmente el estar cerca de tu familia o el tener amigos de toda la vida. Es algo que es difícil no tener, pero yo creo que cuando te mudas desde tan pequeña eres tan resiliente y eres tan adaptable que es muy fácil. Supongo que eso te convierte en una persona mucho más fuerte para afrontar cualquier adversidad o cualquier tipo de situación cuando creces. No lo sé, o sea, creo que sí te hace más adaptable, más flexible, pero también pierdes mucha identidad y las dificultades que eso conllevan. Eso también no tienes una base y el dolor que eso conlleva. Sí, esa crisis de identidad yo creo que también es un problema, pero yo considero, al menos en mi caso, también conozco casos que no, que me ha dado más ventajas que desventajas. Y ahora hablando un poco sobre la educación, tú has estado en algunas de las mejores universidades de los países en los que has estado, ¿no? En Madrid, en París, en
Japón estuviste? No. Estuve en un colegio. En un Japón. colegio también. Sí. ¿Qué opinas tú de la educación en general? ¿Realmente en la carrera crees que se te prepara para una vez acabas soltarte al mundo y ser buena en el trabajo que haces? ¿O hay algo más que necesitas aprender? Obviamente, depende de cada universidad y depende de tú cómo te tomes la universidad y cómo te tomes ese tiempo, pero creo que por lo general la universidad no te prepara para el mundo real, ni el colegio tampoco. Es más una oportunidad para conocer gente que estará dentro de ese mundo en el que tú quieres trabajar y que esos contactos esperas que te lleven a algún sitio. También obviamente los conocimientos prácticos, pero la realidad es que para empezar a trabajar no necesitas tanto conocimiento, al menos en mi ámbito, no necesitas tanto conocimiento como hard knowledge, como conocimiento duro, sino necesitas un tipo de personalidad y unos conocimientos más prácticos que ganas solo con la práctica. Creo que es bastante desafortunado que se tenga tan en cuenta los nombres de las universidades o sí, que sea una cosa, que la educación se haya vuelto tan elitista, que porque tengas un FP se considere que no eres tan válido o que porque no tengas estudios se considera que no eres tan válido. Creo que no. Creo que las experiencias al final valen más que un título de papel. Es una guerra que yo tengo contra LinkedIn, la plataforma, que siento que la mayor parte de la gente que escribe cosas ahí dice cosas que no piensan realmente y no puedes leer las capacidades profesionales de una persona en base a esos títulos que tienes, sino en base a conocerla. Eso, creo que está mal valorada la educación, pero bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo y mirando ya un poco en estos últimos 3 años en los que has estado trabajando en Bruselas, has podido ver y conocer un poco más sobre precisamente el trabajo que has estado haciendo. Has podido pasar mucho tiempo con las personas que se mueven en ese entorno. De alguna manera, cuando alguien entra en un trabajo como el tuyo, en tu caso, por ejemplo, ¿con qué mentalidad entrabas? ¿Cuál era tu objetivo de alguna manera, no? Creo que odio decir esto porque es una cosa que he escuchado mucho de la gente más mayor, que siempre escuchas de joven y dicen, ¡buah! Fanfarrones mayores que han perdido la esperanza, pero yo entré muy idealista a una industria que es bastante dura. Entonces yo entré con unas expectativas muy altas de querer cambiarlo todo, de querer mejorar las cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Con muchas ideas, pero hay veces, dependiendo de dónde estás, que cambiar las cosas es mucho más difícil de lo que parece, y que el status quo está muy establecido y cambiarlo es casi imposible. Entonces eso, yo entré como con un idealismo bastante imposible de conseguir. Creo que es una cosa que he aprendido, que tengo que aprender a ser más práctica y a darme cuenta de que no todo siempre va a salir como yo quiero o como yo espero, sino que hay muchos actores que juegan en todas estas industrias y que hay que tenerlos en cuenta. A la vez que has estado trabajando en Bruselas, también has estado haciendo viajes relámpago a varios campamentos de refugiados. Siempre has sido una persona en ese sentido muy centrada, no sé si centrada, pero soy muy
muy atenta o muy sensibilizada con lo que pasa alrededor tuyo. ¿Cómo han sido esas experiencias? Creo que ha sido la primera vez que fui hace un par de años. Ha sido unas experiencias más duras y más enriquecedoras que he tenido para el poco tiempo que fui. Porque yo realmente nunca había estado... O sea, tú escuchas los números de los refugiados que hay en el mundo y los ves como eso, como un número. Nunca me había molestado por indagar mucho más allá, pero necesitaba un cambio en mi vida y decidí escuchar a un amigo que siempre ha ido a estos sitios y fui. Y es muy... O sea, fue realmente... O sea, no me esperaba que me fuera a impactar tanto el conocer, el ponerle cara y nombre a la gente que huye de la guerra o que huye de desastres naturales o de persecución política. Es muy duro darte cuenta de que no son solo números, de escuchar sus historias y compararlo con tu vida. O sea, el pasarte días con esta gente, saber que se van a tirar a la mar y que a lo mejor morirán y que tú te vas a ir a casa y tienes una ducha, una cama, es como que te sientes muy culpable por tener tanto y ellos tan poco, pero a la vez, o sea, esa culpabilidad no sirve de nada. O sea, esa experiencia a mí me ha impulsado a hacer lo que voy a hacer, que es estudiar paz y resolución de conflictos, o sea, especializarme en ello, porque no sirve de nada, creo, ni culpabilizarte, y creo que el trabajo que se hace en los campos de refugiados es absolutamente esencial, el trabajo humanitario es completamente necesario, pero creo que es como poner una tirita a una herida muy grande y yo quiero prevenir esa herida. Pero es una experiencia que realmente se la recomiendo a cualquier persona, aunque no estés nada involucrado con estos temas. Creo que es necesario solo para abrir los ojos un poco a lo que está pasando en el mundo, a salir de tu burbuja. Ahora, esta pregunta también se la hice a Roger, el otro chico que pasó por aquí. ¿Qué es para ti el éxito? Creo que hay dos personalidades internas, en mí al menos, que luchan por el éxito, que es una en el ámbito personal y una en el ámbito profesional. Porque considero que es muy difícil compaginarlo en solo uno. En el ámbito profesional es hacer algo que sienta que tenga valor, que poder ofrecer un poco de valor al mundo, dejar una huella. Y en el ámbito personal es sentir conexiones con gente a la que admiro, con gente a la que quiero. Creo que en el ámbito personal he conseguido ser bastante exitosa, o sea, estoy muy orgullosa de las relaciones que he creado y sigo queriendo crear muchas más, pero en el ámbito profesional creo que me falta muchísimo y creo que a veces es difícil compaginar el conectar tanto en el ámbito personal y mantenerte fiel a tu yo profesional. Entonces es una balanza entre los dos éxitos que todavía estoy intentando encontrar. Eso te quería preguntar justamente por el tema del equilibrio, ¿no? Entre esas dos, porque al final cuando tú tienes algo que te apasiona tanto y que también a la vez requiere esa dedicación, ese esfuerzo y que es algo ambicioso, ostras, muchas veces en el conseguir esos objetivos te puedes llegar a perder, ¿no? Te puedes llegar a de alguna manera olvidar de esa parte personal, que yo conozco dos personas que a veces les ha pasado. Y bueno, y yo creo que es complicado, ¿no? Eso. Sí, creo que también depende de en qué momento de tu vida te encuentres. O sea, creo que cuando eres joven es bastante más fácil
dedicarte en cuerpo y alma a tus ambiciones profesionales, pero cuando te vas haciendo mayor, me siento muy vieja diciendo cuando te vas haciendo mayor, pero tampoco soy tan mayor, pero con el tiempo sí que me he dado cuenta de que me cuesta más sacrificar el ámbito personal, como que le pongo un poco más de valor. Pero creo que eso no es fallar, o sea, es simplemente que tú te has puesto o sea, estás cambiando y has cambiado la balanza y ya está. Cuestión de prioridades. Sí. Tú nos has comentado un poco cómo encontraste tu sitio, entre comillas, en el mundo, sabiendo lo que querías estudiar. No sé si siempre lo has tenido claro o no, pero ¿qué consejo le darías a esas personas que quizá pueden estar viendo esto y no saben del todo aún qué escoger, quizá no saben qué es lo que les gusta? ¿Qué consejos podrías darles tú? Creo, o sea, cada persona es completamente diferente. Yo tengo la suerte de ser una persona muy curiosa y creo que es esa curiosidad la que me ha hecho moverme tanto al final, porque yo podría haber vuelto de Estados Unidos y haber dicho aquí me quedo, no me muevo, pero he seguido dando vueltas por el mundo y es lo que yo quiero y es lo que me ha dado estas experiencias, es lo que me ha hecho quien soy. Entonces yo creo que esa curiosidad que yo siempre he tenido a mí me ha permitido explorar un montón de opciones, descartar muchas, pero también poder ver que hay muchas que me pueden gustar. Entonces, primero de todo, creo que no pasa nada si no encuentras lo que te apasiona. O sea, a lo mejor no eres una persona que se apasione por las cosas, simplemente te gustan. Pero creo que si te cierras a nuevas experiencias, es muy difícil que realmente encuentres algo que te llame la atención. Si siempre has sido expuesto a las mismas cosas, puede ser que te aburras o puede ser que no sean las que te llamen la atención, pero si tienes una mente abierta y estás dispuesto a vivir nuevas experiencias y a probar cosas nuevas, al final siempre hay cosas que te gustan más que otras, y cuando haces las cosas que te gustan, las cosas que te motivan, tienes más energía, estás dispuesto a llegar más lejos, se te pasa el tiempo más rápido y acabas al final disfrutando de lo que haces, especializándote con mucha más facilidad, destacando. Así que eso, yo recomendaría una mente abierta, curiosidad. Genial, está genial, ya estamos a punto de acabar. Te quería preguntar, dime 3 cualidades que te gustaría que tuviesen las personas que tienes a tu alrededor. Es decir, ya sea a nivel de amistades, a nivel de pareja, a nivel de no sé, de compañeros de trabajo, cualidades que tú valoras mucho en las personas. 3 cualidades, o las que quieras. Pues eso, uno, la curiosidad. O sea, cuando la curiosidad es como muy pegadiza. Si tú ves a una persona que se ilusiona muchísimo por los aviones, al final acabas preguntando un poco por los aviones y aprendes un poco. Entonces esa curiosidad, esa sed de conocimiento y de experiencias es una cosa que admiro mucho en la gente. La empatía creo que es muy importante, el poder ponerte en los zapatos de otro por un momento, en poder no pensar en ti por un momento. Y no sé, supongo que paciencia puede ser, es una cualidad que yo no tengo demasiado, pero que creo que es muy necesaria. Creo que te ayuda mucho a ti como persona y ayuda mucho tus relaciones con otra gente. Y para acabar, no te voy a preguntar dónde te ves dentro de 5 años, porque eso puede ser complicado. Wow. Pero sí que te preguntaré, ¿cómo te gustaría verte dentro de 5 años?
Sinceramente, por ahora lo que más me preocupa, porque es lo que no tengo, es sentir que hago algo de lo que estoy orgullosa, algo que crea que está haciendo bien en el mundo o que ayudo a alguien, tener un trabajo que realmente del que esté orgullosa, poder vivir de ello, no quiero forrarme de ello, simplemente vivir de ello, tener algo por lo que levantarme cada día, sentirme bien con ello y poder vivir de ello. Uh-huh. Pues yo creo que cualquiera que escuche y vea esta entrevista creo que pensaría que puedes estar orgullosa de quién eres. Y nada, ahora se te abre una nueva etapa. Aún no sabemos si en Francia o en Holanda, pero estamos ahí. Pero estoy seguro que la próxima vez que te veamos nos podrás contar cuáles son tus experiencias y nos podrás contar más anécdotas sobre todo lo que va sucediendo en el mundo. Así que muchísimas gracias A ti. por haber aceptado esta entrevista y por aportar valor humano. Y nada, mucha suerte en todo lo que hagas. Gracias por tenerme. Hasta luego. Ahí estamos. Ay. ¿Cómo te has visto? Como tenemos estas conversaciones tan a menudo, Ha sido se me ha como hecho normal, supernatural. ¿no?